En ese tiempo como que la iglesia era muy rígida, era muy cerrada. No me acuerdo yo haber tenido un pastel con velas que dijeran 4 años, 5 años, 6 años. Por ejemplo, si yo iba a una piñata, muy posiblemente a mi papá no lo iban a dejar predicar. Acerca de la raíz de lo que viví en mi niñez, ahora uso casi pura manga corta, le digo, porque para mí esto define a que he conocido a Jesús y Él me ha libertado. Era una parte donde no podíamos mentir porque nos hacían una pregunta obligada. ¿Qué te pasó? Y contéstame delante de Dios. No, pues... Es un dicho que tenemos nosotros a lo mejor como para dar veracidad a la plática que estamos teniendo, pero sí, la verdad sí nos decían, delante de Dios. Y ya te ponían un estrecho porque en realidad siempre hemos tenido temor de Dios y no queremos mentir delante de Dios. Recuerdo que entró así a la troca donde íbamos y se sintió una presencia de Dios, pero muy espesa que casi la podías palpar así con las manos. Cuando vuelvo a Los Mochis, dije, yo voy a ir a hacer las cosas bien, voy a ir a cortar a mi novia porque ya no puedo andar con ella porque le entregué mi vida a Cristo, entonces no quiero yo andar así. Y ya, cuando fui a cortar a mi novia, no, me dijo, estás loco, tú no me puedes cortar. Y yo le dije, ¿por qué no? Pues si nomás vengo a terminar la relación que tenemos. No, me dijo que estoy embarazada. Y se levanta otro joven a interpretar. A esta muchacha creo que tenía, en ese tiempo cuando llegué, llevaba 7 días sin poder hablar español. Solamente hablaba lenguas. Cuando yo llego, esta muchacha empieza a hablar lenguas ahí y yo no entendía nada. Y el muchacho empezó a interpretar. Todos le creían. Era lo que la muchacha decía. Yo no entendía nada, la verdad. O sea, no sabía si creer o no creer. Él estaba interpretando y decía, hay un ángel aquí que se va a dejar tocar. Y cierro mis ojos y empecé a maquinar en mi mente y dije, ahorita voy a dejar en vergüenza a estos hermanos porque es una mentira lo que están diciendo. Y cuando yo iba a esta etapa así del abrazo, ya a esta etapa mis manos ya no se pudieron avanzar y ya no pudieron cerrarse. Y me dio miedo y apuñé mis ojos así y quise hacer más fuerza y no pude apretar mis manos, ya no las pude traer hacia mi cuerpo como yo quería hacerlo. Y de repente sentí una mano aquí así que alguien me tocó y me entró algo caliente por la cabeza así. Y me dijo, no tengas miedo, me dijo, porque el ángel te está tocando. Hola familia, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Te lo cuenta Damaris y hoy de nuevo nos encontramos sumamente bendecidos ya que se encuentra con nosotros el pastor Otoniel Zavala. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo nos encontramos? Bien, gracias a Dios, estamos bendecidos por la gracia de Dios. Muchas gracias por la invitación. Estábamos ansiosos por estar aquí. Amén. Un poco nerviosos, pero parte de todo. Es como cuando uno predica también en diferentes partes, pues se siente nervioso. Pero gracias a Dios aquí estamos bien de salud, bien. Gracias a Dios con todo. Amén, pues vamos a dar inicio a este podcast. Me gustaría que nos cuente un poco de Otoniel niño, Otoniel su niñez, Otoniel Zavala. Pues gracias a Dios fue bien, fue en una niñez pues en lo que fue en salud, hasta donde yo recuerdo muy bien. Mi mamá me cuenta que hubo un tiempo donde estuve enfermo, pero yo no recuerdo esa etapa de mi vida, era yo creo muy niño, incluso creo que estuve hospitalizado y todo, algo de mis riñones, pero de parte de ahí ya no me acuerdo haberme enfermado, algo que dijeran pues estuvo en el hospital o algo. En gravedad. No, nada. Gracias a Dios, de salud fue muy bien, una niñez muy normal, solo que como nacimos en un lugar cristiano, mis papás desde que yo nací, por la gracia de Dios, ellos antes de que yo naciera ya eran cristianos. Yo nací en un hogar, en una cuna cristiana. Gracias a Dios nunca me tocó ver maltratos de parte de mi padre hacia mi mamá, nunca me tocó verlo llegar borracho ni drogado, y para mí pues en ese aspecto fue sano hasta cierto punto también, porque como mi papá en aquel tiempo era copastor, hoy
gracias a Dios, pues es pastor, pero en aquel tiempo era compastor o el segundo después del pastor. Uh-huh. Y resulta que cuando éramos niños, en ese tiempo como que la iglesia era muy rígida, era muy cerrada, y fue una etapa de mi niñez que nosotros vivimos algo muy difícil, como hijo de cristianos, que me tocó junto con mi hermano Isaac, que también es pastor, gracias a Dios. Nos tocó vivir una niñez muy difícil. ¿En qué aspecto, en qué ámbito? Pues en muchos aspectos seculares, como por ejemplo, nunca festejamos un cumpleaños. No me acuerdo yo haber tenido un pastel con velas que dijeran 4 años, 5 años, 6 años. Nunca pedí un deseo apagando una vela. Cosas bien que para mucha gente pueden ser normal, inclusive a muchos hijos de cristianos pueden verlo normal, pero para mí era algo que estaba fuera de nuestro alcance como hijos de hermanos, como hijos de cristianos. Fue un proceso muy difícil, y más como mi papá era un ministro, como que toda la gente, todos los hermanos, todas las miradas estaban sobre nosotros, ¿sí me entiendes? Entonces, la verdad, estaba muy difícil esa etapa de mi vida como niño. La verdad, conocemos muchos estados porque fuimos a muchas campañas, pero nunca tuvimos un viaje familiar, ¿sí me explico? Era pura iglesia, pura congregación. Sí, mi papá 100% en la iglesia, mi mamá 100% en la iglesia, comprometidos completamente con la congregación, pero siento que se olvidaron del vínculo familiar fuera de la iglesia, y la verdad fue una etapa muy difícil para nosotros. Inclusive en la escuela, mucho bullying por ser hijos de cristianos, y como vivimos en un pueblo, pues prácticamente todos nos conocíamos, pero la verdad sí fue muy difícil porque nunca acudimos a un bailable, al kinder, a la primaria, nunca fuimos a una posada del Día del Niño, una posada de la escuela. Nunca estuvimos en una piñata, nunca nos hicieron una piñata como hijos de cristianos, y fue ni algo siquiera de invitado. No nos dejaban ir porque éramos los hijos de los ministros, o en este caso también otros amigos, que los hijos del pastor o los hijos de los otros ministros, pues no conocíamos ese tipo de cosas, ni nos dejaban ir tampoco a alguna piñata de un primo, a una piñata de nadie, no, de un amigo. No podíamos ir nosotros a un lugar se le llamaba una fiesta pagana. No podíamos nosotros participar porque pues no, que van a sacrificar a los ídolos, cosas que un niño usted sabe que no entiende, uh-huh, más que nada. Entonces, pero más bien yo pienso que, bueno, tengo, según yo, una iglesia, una fiesta pagana es cuando estás celebrando en sí una fiesta a un Dios ajeno a Jesús. Uh-huh. Pero en un cumpleaños, ¿en qué, o sea, cómo lo marcaban? Bueno, pero usted lo está marcando desde su perspectiva. Sí. Entonces, en aquel tiempo era le vuelvo a repetir, muy rígida la iglesia, era muy fuerte. Por ejemplo, si yo iba a una piñata, muy posiblemente a mi papá no lo iban a dejar predicar en ese aspecto. ¿Me explico? Sí. Nosotros, ahorita usted me mira en manga corta, hace algunos días estuve en una congregación invitado a predicar y les digo que no se ofendieran porque iba en manga corta, que tenía una explicación. Y yo les dije que acerca de la raíz de lo que viví en mi niñez, ahora uso casi pura manga corta, le digo, porque para mí esto define a que he conocido a Jesús y Él me ha libertado. Es algo que a lo mejor muchos no sabían, muchos no saben, muchos no lo entienden tampoco. ¿Por qué? Porque cuando era niño siempre usamos nosotros manga larga. Yo nunca conocí una playera manga corta, nunca conocí un short cuando yo era niño, hiciera frío, hiciera calor. No conocí nunca una vestimenta de un niño normal. Fue algo muy rígido, la verdad, que yo no podía traer el botón así como lo traigo ahorita, menos el de abajo. Siempre lo traíamos hasta aquí. Entonces siempre fueron algo muy rígido que vivimos como niños, la verdad.
nos trataron como si nosotros fuéramos los ministros, por ser los hijos de los ministros. Y ese es un problema, quiero decir la verdad, que alejó a todos, y la mayoría, el 95% de los cristianos, de los hijos de los hermanos en la iglesia en la cual yo nací, no son cristianos. Santo. Yo me imagino que era por eso, porque la verdad, al Dios que nos presentaron, y nos condenaba por todo. ¿Sí me explico? Sí. Nos condenaba por todo. Si ibas a una piñata, te ibas al infierno. Si ibas a una posada de la escuela, ibas al infierno tú. Entonces, todo ese tipo de cosas nos lo fueron inculcando desde niño. Entonces, como yo fui creciendo, pues yo la verdad no quería conocer a Dios. O si el Dios que me presentaron, ese era el Dios que salvaba, pues ¿para qué quiero? No quiero nada con Él, la verdad. Entonces, yo fui creciendo en ese aspecto y fue de la forma en que yo me fui apartando de Dios. Porque en realidad, como usted decía ahorita, ¿qué tiene de malo una piñata? Bueno, en aquel tiempo a todos se les sacaba malo. Ya ve que las piñatas traen 5 picos, ¿no? Que eran los 5 pecados capitales o los 7 pecados capitales. No, bueno, sacaban tantas cosas. Nunca tuvimos televisión en nuestra casa cuando éramos niños. Yo recuerdo que cuando era niño me gustaba mucho la saga de Goku. Yo creo que a todos los millennials nos gustó esa saga. Y ya de cuenta que nos gustaba mucho verla, pero como en la casa no había televisión, teníamos que andar en la casa de los vecinos. Y la verdad, pues, fue un momento muy complicado porque los vecinos, Dios bendiga a los vecinos, los vecinos de la casa, fíjense que tenían muchos problemas también matrimoniales. Y con una ocasión que me tocó, estaba la pelea una pelea ahí en Dragon Ball, y estaba muy interesante, pero en ese momento que nosotros entramos a ver la caricatura, recuerdo que la pareja se empezó a agarrar primero a pelear de palabras, y luego de palabras pasaron a los golpes. Ay, la caricatura se pasó en la vida real. No, y resulta que se empezaron a tirar con vasos, con platos, y nosotros nomás nos agachábamos. Y la verdad... Nos agachábamos. Entonces, ¿te imaginas en ese... que fuera de contexto, cómo nosotros andábamos en otras casas, se puede decir, mendigando lo que podíamos tener en casa, y que la verdad no era tan no es malo, pues. Todo lo que es malo es el uso que nosotros le demos a las cosas, tanto los teléfonos como las redes sociales, inclusive toda la televisión, las cosas. Entonces, recuerdo ese episodio de mi vida y también recuerdo que en una ocasión había una campaña en Kitsamuri, y también un primo mío cumplía años y le estaban haciendo una piñata, y yo quise aprovechar la distracción de la campaña para irme a la piñata, porque era un deseo en mi vida estar en una piñata. Entonces, cuando me voy a la piñata, la verdad ya estaba un poquito grande, 9, 10 años, no sé, o hasta 11, no sé, y me dijeron, no, pues ponte ahí en la fila para que le pegues a la piñata. Y ya están, y dale, y todos los niños pegándole hasta que me tocó. Yo me acuerdo que antes de que el que le tocó antes de mí, pues él estaba dando, y no, pues ya vas tú enseguida, y yo me desesperé por querer agarrar el palo y me pegaron en la cabeza. Y mi mente, ya... ¿cómo le diré? Mi mente se fue rápido y ya di cuenta que dije, ay, por eso no me dejan venir a las piñatas, porque me pueden golpear, o porque o me pasó esto porque me vine me castigó Dios. Sí, me castigó Dios, exactamente. Y la verdad, ya nunca volví a ir a otra piñata. Ay, no, yo me voy a reír. No, porque la explicación, imagínese yo llegar con un chichón en la cabeza, ¿y qué te pasó? Y te dieron otro. No, y aparte, era una parte donde no podíamos mentir porque nos hacían una pregunta obligada. ¿Qué te pasó? Y contéstame delante de Dios. No, pues.
delante de los ojos de Dios. No, sí, es un dicho que tenemos nosotros a lo mejor como para dar veracidad a la plática que estamos teniendo, pero Sí. la verdad sí nos decían, delante de Dios, y ya te ponían un estrecho porque en realidad siempre hemos tenido temor de Dios y no queremos mentir delante de Dios, aunque mentimos, en realidad sí mentimos, pero no todas las personas nos preguntan, delante de Dios, lo que me está diciendo. ¿Sí me explico? Es más, aún recuerdo ya que crecimos, en una ocasión que pues ya empezamos a visitar diferentes lugares, una vez que estábamos jugando billar, estábamos yo y mi hermano, y recuerdo que no la moví, delante de Dios que no la moví, decíamos, y estábamos ahí en el billar. Porque ya los traían, pues. Entonces la verdad pues era un vocabulario ya de nosotros y que era una forma de expresar la veracidad de lo que estábamos preguntando o de lo que íbamos a contestar. Y la verdad fue una etapa muy difícil, que hoy la puedo contar hasta riéndome, pero que en su momento cuando la vivimos, siempre estuvo muy complicado para nosotros. Nunca, en Navidad, nunca nos amaneció nada. Santo, ¿cómo marcó tu vida 11 eso? Navidades sin que me amaneciera nada. ¿Cuántos? Pues 11, desde que nací. Pues, Hasta que ellos 11, pues 12, a los 12 13. ya Sí, no. pues ya de los 12 ya, no, Ya ya no te sabes que regalan. Santo Claus no existe, ¿sí me explico? Creías en Santa, menos, ¿no? No, pues no creía porque desde que tengo conocimiento me empezaron a decir, Sí. Santa Claus no existe, la Navidad no existe. Pues entonces, Pues no existe, pero pues creo que trae una bendición, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Es un regalito. Todos los niños quieren un regalo en Navidad. sí, inclusive yo cambié ese aspecto en mi vida con mis hijos, que pues me tocó, gracias a Dios me ha tocado sí regalarles. Pero a cuenta que en aquel tiempo yo recuerdo que salíamos a la calle el día 25 y todos los niños con su juguete, con su bicicleta, con su ropa nueva, con sus carritos de control remoto. Y la verdad era un día muy difícil para nosotros. Primero, le voy a decir por qué. Porque yo no podía hacer quedar mal a mis papás. Sí. ¿Sabe cómo era eso? Era un día muy frustrante para mí. Mucha Porque, responsabilidad. sí, mucha responsabilidad porque yo no los podía hacer quedar mal ante mis amigos, entonces tenía que inventar una mentira muy grande, creíble, y yo creo que de lo exagerada que lo hacíamos, pues ya nadie nos creía en realidad, porque qué casualidad que ningún hijo de ningún cristiano tenía un juguete nuevo para estrenar ese día. Sí, fue complicado, la verdad. ¿Cómo marcó tu vida mirar eso? a mis amigos que llegaban con sus bicicletas, que llegaban sus corritos. La verdad fue muy difícil. Fue creando algo en mi corazón que gracias a Dios me permitió sanar ya de cuando me convertí a Cristo, cuando Dios me llamó. Fue en la forma en que pude sanar esas heridas que tenía tan grandes yo y resentimientos contra mis papás por esa parte que nos negaron en vivir, la verdad. Fue muy difícil para nosotros. Inclusive me acuerdo que llegábamos a hacer nosotros, en aquel tiempo había unas botellas de cloro, así como esta, y nosotros se usaban mucho unos guaraches, los pescadores usaban mucho unos guaraches que la suela del guarache era muy dura. Y nosotros cortábamos los guaraches, le hacíamos unas ruedas y atravesábamos los palos, aquí unos palos, y les poníamos las ruedas de los guaraches. Esos eran los carritos que nos fabricamos para que nos amanecieran. Y les poníamos un mecate y los jalábamos. ¿Me quieres hacer llorar, verdad? No, para llorar, nada, ¿sí? la verdad fue una etapa muy difícil como niño. Una etapa. Y no es por falta de la economía, sino No, para nada. Por lo, tal vez con las reglas, las doctrinas. Sí, tiene que ver eso, la doctrina que se tenga. Es que la verdad, lo que es una iglesia maneja una espada muy, muy delgada de dos filos, que tanto puede salvar, también puede condenar. Así es. Entonces, lamentablemente, estamos en esa pared de dos lados. ¿Sí me explico? Entonces, fue muy difícil para nosotros porque, pues, mis papás, por seguir las reglas, también, se creía que por agradar a Dios, las reglas que imponemos, pues son por agradar a Dios,
pero en realidad a veces somos muy extremistas en las reglas, y las reglas, pues muchos dicen son para romperse. ¿Y cómo fue tu adolescencia y seguiste yendo a la iglesia, a la congregación? No, yo cuando que entré a la secundaria, ya cambió todo mi forma de ver las cosas. Porque cuando entré a la secundaria fui nada más primer año allá en el pueblo, y luego en segundo año entré aquí en Los Mochis, en la ciudad, que es donde radicamos ahorita, y pues ahí cambió toda mi perspectiva, la verdad. Las amistades que fui obteniendo, aparte yo no tenía ganas, la verdad, de servir al Dios de mi niñez. Al venirte a la ciudad, yo creo que empezaste a conocer en sí el mundo, ¿no? No, pues allá también lo conocía, pero me tenía que esconder, ¿me explico? Por ejemplo, sí. Si había una fiesta del pueblo, yo tenía que... Estábamos atentos yo y mi hermano para ver a qué hora se dormían mis papás y vámonos. Y muchas veces, la verdad, esa etapa ya de mi niñez a la adolescencia, donde fue cambiando, querer descubrir, pues fuimos ingeniándonos para ir a ver qué había en el mundo. Entonces, pues en realidad ya no eran las mismas fiestas de una piñata, de un pastel, de un cumpleaños, de una posada de la escuela, no, ya eran otro tipo de fiestas donde se movía otro ambiente. Entonces, cuando estuvimos, ya que nos escapamos de la casa, muchas veces mi papá se dio cuenta y no, pues nos pegaba muy feo. Una pela les daba. Sí, la verdad nos pegaba muy feo, con unas varas de mezquite muy gruesas. Yo recuerdo que nos levantaba una roncha muy grande. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está? Y ya me enojé, no es cierto. No, mi papá ha cambiado mucho conforme ha ido avanzando su conocimiento, ha cambiado mucho. Y como le digo, gracias a Dios no tengo ningún resentimiento. Ahorita lo platico yo riéndome, lo platico como una anécdota, pero sí fue una etapa muy difícil que no viví. Que yo no voy a poder contar una niñez natural como todos los niños. Y en sí alcanzaste a probar los placeres de este mundo. Sí, porque estuve un tiempo apartado de las cosas de Dios. Inclusive te digo que no quería nada con Dios, la verdad. La verdad no quería nada con Dios, no quería saber nada de una iglesia, de una congregación. ¿Y cómo te trató el mundo? Pues mal. ¿Cómo me va a tratar mal? Súper mal. Pues estuve de cuenta desde los 12 años como hasta los 20 conociendo ya las cosas del mundo, empezando a vivir otra etapa de mi vida. Lamentablemente a las fiestas que ya pude ir, pues ya se movía alcohol, se movía fornicación, se movían otro tipo de cosas que es lo que hay en el mundo ahorita. ¿Llegaste a probar ahí? Sí, nunca tuve algún vicio, en realidad, nunca estuve prendido de alguna droga o del alcohol o del tabaco. Nunca tuve algún vicio, aunque los practiqué en algún momento, sí me tocó probar y hacerlo en diferentes etapas de mi vida, pero no que yo anduviera desesperado por fumar o por drogarme o por tomar. Siempre tuve un cierto temor hacia Dios, aunque andaba haciendo lo malo, aunque andaba pecando. La verdad, siempre tuve temor de Dios en caer en un vicio. No me gustaba adentrarme mucho para no ser preso de ese vicio. ¿Y cuál crees tú que fue el detonante ese para decir, sabes qué, el mundo no me dejó nada bueno, voy a los... Pues no es que fuera una decisión mía, más bien. Porque yo quería seguir. En realidad yo quería seguir ahí en lo que estaba viviendo. Aunque era una vida muy difícil porque yo era muy, con mis amigos, pues era muy hombre o era muy orgulloso. No quería que ninguno estuviera por encima de mí. Siempre tuve esa forma de mi vida.
Siempre fue así. Nunca quise tener alguien que se sintiera más que yo, que me pegara o algo así. Siempre traté de intimidarlos para que nadie estuviera por encima de mí. Entonces, pero también me di cuenta ahora que siempre he tenido como un tipo de liderazgo porque a muchos amigos me seguían, la verdad. De tal forma que si un fin de semana yo no me juntaba con ellos, no hacían nada y no hacían fiesta o no hacían. Entonces siempre tuve ese aspecto en mi vida, siempre tuve un liderazgo. ¿Y cuál fue el detonante entonces? Si tú Cuando yo me convertí, dice, sí. ¿por qué me alejé del mundo? Resulta que cuando yo andaba bien, ya pues estaba viviendo mis 18, 19, 20 años en esa etapa de mi vida donde estaba muy fuerte, apenas se da cuenta que estaba en mi plena juventud. Y mis papás empezaron a vivir ¿cómo le diré? Empezaron a vivir un avivamiento en la iglesia, algo muy diferente a lo que toda la vida habían vivido en su congregación. A lo mejor tenían hasta 20, 25 años y nunca habían vivido eso en la congregación, algo nuevo, un mover del Espíritu Santo muy, muy, muy fuerte. Que mira, ahorita que me estoy acordando, antes de que yo me casara, me tocó ir a unos campamentos a la ciudad de Chihuahua. Antes de que yo me casara, tenía como unos 16 años, yo creo. 15, 16 años. Y resulta que mis papás me llevaron porque vivía con ellos. Y fuimos a esos campamentos y la verdad conocí una etapa de Dios muy diferente a la que había vivido en mi niñez. Y quiero decirte que decidí servir a Dios en ese tiempo. No recordaba esa etapa, pero sí me acuerdo que me entregué a Cristo porque viví unas cosas muy sobrenaturales andando por allá. ¿Qué experiencia tuviste? ¿Tuviste un encuentro con el Espíritu Santo? Sí, tuve un encuentro con Dios de tal forma que en una ocasión hasta me tocó ver un ángel, una visión. ¿En serio? Sí, veníamos en el camino y recuerdo que mi papá traía una panel donde veníamos como unos 25 jóvenes, yo creo 20, 25 jóvenes, más o menos. Venían algunos primos, venían algunos amigos. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando veníamos en el camino entre la sierra, aparte de lo que nos tocó vivir allá en el campamento, que fueron momentos muy bonitos, pero yo no tuve tanto un encuentro en el campamento, sino en el camino. Okay. Cuando veníamos en el camino, algunas muchachas de las que venían se dormían y cuando estaban dormidas empezaron a soñar puros accidentes. Puro accidente y accidente y accidente y se empezaron a poner bien nerviosos todos los jóvenes. Se empezaron a poner bien nerviosos y recuerdo que mi papá dijo, lo que pasa es que el diablo nos quiere intimidar. El enemigo nos quiere intimidar, dijo, pero vamos a alabar a Dios, dijo, para que esto se vaya, para que este temor se vaya. Y sí, empezamos a adorar a Dios. Y cuando estamos adorando a Dios, entró un aroma, no sé si le ha tocado oler el aceite de olivo de esos frasquitos verdes, que es como muy aromático así. Recuerdo que entró así a la troca donde íbamos y se sintió una presencia de Dios, pero muy espesa, que casi la podías palpar así con las manos. Y esa fue una experiencia, wow, dije yo, ¿qué es esto? Entonces, cuando yo experimento eso, dije, yo quiero conocer a Dios en realidad. ¿Por qué? Porque en toda mi niñez nunca experimenté nada de eso. Entonces, recuerdo que en eso veo como de delante del carro, y yo digo que fue una visión porque nadie más lo miró, solamente yo. Recuerdo que de enfrente del carro salió como un mecate de oro. No sé si a usted le tocó verlos cuando amarran los barcos ahí en Topolobampo, sí, que traen unos mecates muy gruesos. Bueno, era un mecate de esos, pero como de oro, brillaba así. Entonces, cuando yo veo el final del mecate, es un ángel sin alas que lo traía amarrado en la cintura.
el carro. Y yo recuerdo que el ángel daba vuelta y al ratito dábamos vuelta nosotros. Íbamos y yo lo miraba cuando había rectas, lo miraba yo el ángel. Y recuerdo bien clarito cuando el ángel volteó, un ser muy hermoso. Muy hermoso, así. Cuéntanos. Su aspecto era como de... Su rostro era muy fino, muy bonito, muy transparente. Y su pelo era rubio. Y recuerdo cuando él volteó y fijó sus ojos en mí, recuerdo que me dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y cuando me dijo eso, no, a mí parecía que me habían pegado, porque empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a sentir algo muy bonito que nunca había sentido. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y dije yo: voy a servir a Dios. Esto que me pasó es algo muy bonito. Entonces cuando empecé a llorar, recuerdo que me preguntaban: ¿por qué lloras? Que si por qué lloraba, y le dije: es que acabo de ver un ángel. Y el ángel me dijo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y que no nos va a pasar nada. Y la verdad fue una experiencia muy hermosa. Recuerdo cuando bajamos de ese tramo de la sierra, ya no traíamos gasolina, era muy noche. Y en un rancho llegamos y preguntamos: ¿dónde hay gasolina? Ahí venden, dijeron adelantito, pero ya está cerrado, cierran como a las 6 de la tarde, nosotros eran como las 11 de la noche. Y llegamos de todas maneras, vamos a preguntar. Y cuando llegó y preguntamos, cuando abrimos las puertas, salió el aroma a aceite así, aceite de la unción, bien fuerte. Inclusive le pegamos a los sillones así y salía el aroma de donde todo venía impregnado de ese aroma. Entonces cuando salimos preguntamos: oiga, ¿aquí venden gasolina? Sí, dijeron, inclusive lo malo estamos esperando ustedes. Gloria a Dios. Lo estamos esperando ustedes porque nos hablaron que ya venían. Pero no, pues era por una parte donde nadie sabía que veníamos y creemos que fue Dios. Amén. en ese tiempo, y que pues era casi en medio de la sierra. Nos vendieron gasolina, pudimos llegar hasta Hermosillo. Veníamos a otra campaña para acá, para el lado de la bahía de Quino. No, algo muy tremendo. Entonces desde ahí yo quería conocer a Dios, quería seguir conociéndolo, y decidí entregarle mi vida al Señor. Y empecé a vivir esa etapa de mi vida, pero también pasaron otras cosas que me volvieron a alejar de Dios. ¿En serio? Sí, algo bien. Ya esa etapa de mi vida fue muy difícil. Para mí, una de las más fuertes que yo he vivido, creo, en mi vida. Pues, ¿qué proceso tuviste que pasar? Cuéntanos para todas las personas no sé si que contarles. Nos están viendo. Que lo cuente. Ya estamos aquí. Libérate. Se los voy a contar, es una parte de mi vida que no muchas veces las he contado. La verdad, recuerdo que en esa etapa cuando te digo que yo empecé a vivir en el mundo y me tocó vivir eso de esa vez de los campamentos y juveniles y eso. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, yo la verdad vivía muy liberal antes de entregarle mi vida a Cristo. Eso pasó a mis 18 años. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, ya era el segundo campamento que íbamos, creo. Entonces yo ya andaba queriéndome meter bien en las cosas de Dios, inclusive entregué mi vida al Señor y prácticamente andaba bien porque ya me había apartado de hacer lo malo, pero antes de irme a ese segundo campamento, tenía yo a mi novia. Y antes de irme dije: me voy a dar una despedida. Ahí ustedes váyanse imaginando. Voy a dar una despedida, dije, pues no sé qué vaya a pasar allá en el campamento. No sé qué vaya a pasar. Yo como que presentía que algo me iba a pasar como de entregarle mi vida al Señor. O a lo mejor ya estaba cansado de estar viviendo de la misma forma. Y cuando me voy y me entrego al Señor, duré como unos 2 meses, yo creo, sin venir a Los Mochis, ya que llegamos a Gitzámaro y me fui a vivir con mis papás. Entonces, cuando vuelvo a Los Mochis, dije yo: voy a ir a hacer las cosas bien, voy a ir a cortar a mi novia porque ya no puedo andar con ella, porque
le entregué mi vida a Cristo, entonces no quiero yo andar así. Y ya, cuando fui a cortar a mi novia, no, me dijo, estás loco, tú no me puedes cortar. Y yo le dije, ¿por qué no? Pues si nomás vengo a terminar la relación que tenemos. No, me dijo que estoy embarazada. Híjole. Y para mí cuando me dijo estoy embarazada fue como un balde de agua fría. Que literalmente sentí que como si la cara se me hubiera despegado de mi cuerpo. Sentí algo que me cayó así de sorpresa y dije yo, no puede ser posible. ¿Cómo que estás embarazada? Inclusive llegué a decirle, no, pues no es mío, yo tengo mucho que no vengo. La típica. Sí, la verdad, bien difícil esa etapa de mi vida, porque yo en realidad, sinceramente, con todo mi corazón le andaba sirviendo al Señor. Y fue una etapa muy difícil de mi vida. Yo recuerdo que yo le platiqué al pastor y le platiqué a mi papá. Y cuando les platico, pues también su semblante también se decayó porque, no sé, nunca pensaron que fuera a pagar yo de esa forma. Y desde ahí me dijeron, pues nosotros te vamos a apoyar en la decisión que tú tomes. Y una voz, yo digo que fue el Señor que me dijo, porque yo dije, no, voy a aceptar al niño, pero no me quiero casar y me voy a hacer cargo de él. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, y cuando prediques de amor, yo dije, cuando prediques de amor, ¿sí? Y cuando prediques de misericordia, ¿la estás teniendo tú? ¿Cómo vas a poder predicar de algo que tú no tienes y que tú no cumpliste? Entonces esas fueron unas palabras muy certeras para mí. Y dije yo, me voy a hacer responsable, voy a recoger a la muchacha y voy a hacerme cargo de mi hijo. Me aparto, ahí empiezo yo a vivir de los 18 a los 20 años, un infierno completamente en mi vida. ¿Pero tú sí estabas enamorado de ella o por qué no sentías de...? Pues la verdad, yo nunca me enamoré de nadie. Es que era muy noviero. Enamórate de Cristo. Enamórate de Cristo. Nunca me enamoré de ninguna muchacha porque era muy... me gustaba mucho tener novias. Muchas novias, 4 o 5. Pero pues Dios creo que... Bueno, uno como cristiano sabe que todos son propósitos de Dios y muchas veces nosotros, pues ya lo he dicho, Dios nos dio el libre albedrío de decidir. Y pues todo acto, pues pecado, como le podamos llamar, tiene su consecuencia. Pero son propósitos y son enseñanzas también para nuestra vida. Y te hiciste cargo. Sí, es que ya es muy diferente hablar ya habiendo pasado un proceso a los que están pasando un proceso. O sea, para nosotros ya es fácil decir, no, pues es que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Inclusive citamos Romanos 8:28, donde todas las cosas nos ayudan a bien. Sí. Pero en realidad, cuando estás viviendo el proceso, lo menos que te acuerdas son de los propósitos que Dios tiene para cada quien. Entonces sí que todo es para más adelante, ¿me entiendes? Entonces, la verdad fue una etapa muy difícil en mi vida, esa de la más difícil que yo he vivido en mi vida. Es ese tiempo donde me tocó hacerme cargo de la que ahora es mi familia, a la cual ahora puedo decir con mucho orgullo que yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero sí fue una etapa muy difícil porque mi corazón se endureció de tal manera que yo le echaba la culpa a ella y le echaba la culpa a mi hijo de que yo me había apartado de Dios, cuando en realidad yo podía haber seguido buscando a Dios, invitarla a ella y no, al contrario. Yo deshice en cierta forma el pacto que yo un día hice con Dios de decirle, ¿sabes qué? Te voy a servir. Yo lo deshice cuando decidí juntarme con mi esposa. Cuando decidí juntarme con ella, ahí fue una etapa muy difícil porque ya no fui a la iglesia y yo empecé a echarle la culpa a ellos. Pero en realidad no era así. La culpa simplemente fue mía porque yo fui el que se alejó.
porque podía haber seguido buscando de Dios. Entonces, fue una etapa muy difícil y mi corazón y mi mente se engañaron en la forma de que no, por tu culpa, nunca se lo dije, por tu culpa me alejé de las cosas de Dios, nunca se lo dije en realidad. Solamente mis hechos eran de reproche. A ti mismo. Y a ella también y al niño. Entonces fue una etapa muy difícil para mi hijo, el mayor, que haya vivido eso. No se dio cuenta en realidad porque era un niño, era un bebé. Inclusive la mayor parte la pasó en el embarazo, fue un rechazo muy fuerte hacia ellos. Y cuando él cumple 1 año, yo me convierto a Cristo. Gloria a Dios. Ya estaba bien. Sí, yo cuando ya me convierto a Cristo, fue una de las cosas que yo le pedí a Dios. Bueno, entonces ya llegamos a la etapa esa que te digo, donde mis papás empezaron a invitarme porque estaban viviendo algo muy bonito en la iglesia que nunca habían vivido. Y me decía mi papá cuando venía, me decía, hijo, ve a la iglesia, vamos, acompáñanos, está pasando algo muy bonito, nos está visitando el Espíritu Santo y hay profecía y hay visiones, hay muchas cosas. Ve para allá, ve que tiene que, no te digo que te conviertas, nomás ve a un culto, ve a una reunión, ve a algo, pero ve. Yo le decía, sí voy a ir, pero en realidad yo no quería ir porque mi corazón estaba endurecido, hasta que me convencieron. No me convencieron, yo les dije, en mi mente dije, voy a ir para que no estén enfadando, ya me cayeron gordos de tanta invitación. Por compromiso, dijiste. Sí, en realidad fue por eso que yo fui a Hitsamuri. No, sí, yo recuerdo ese avivamiento. De hecho, a mí me tocó también gozarme con los hermanos de Hitsamuri en ese avivamiento muy hermoso, muy bonito, donde se miraban cosas sobrenaturales. Por ahí estuve viendo un video donde salía hasta una paloma y fue muy hermoso, una experiencia nueva para mí, creo que para la mayoría de los que estábamos. Todos. Y pues qué bendición de que te hayas acercado nuevamente al camino, como luego dice su palabra, ya estamos sellados y hagas lo que hagas, mijito, tienes que regresar. Sí, pues en realidad fue algo muy, muy, muy bonito en la forma en que Dios me llamó, porque yo no iba con las intenciones de nada, la verdad, no iba con las intenciones de buscar de Dios, iba nada más con la intención de, ¿sabes qué? Vine ya para que no me estén invitando, o sea, ya para que no estén enfadando. Por eso vine, pero cuando llego a la reunión, ni siquiera era un culto, era una reunión informal. Pero una reunión de las cuales hacían muy seguido ellos, unas reuniones, los hermanos estaban haciendo porque eran muchas las manifestaciones de Dios que se estaban presentando. Entonces cuando yo llego a la reunión, bueno, a la casa, en la noche se hizo una reunión, eran puros jóvenes los que estaban en la reunión. Recuerdo que en ese tiempo mi papá lideraba mucho a los jóvenes, todavía no era pastor, pero sí lideraba mucho a los jóvenes y siempre estaba haciendo reuniones con ellos. Cuando yo me convierto, que estoy en esa reunión, ahí viene mi convertimiento de una forma muy especial, que yo agradezco a Dios por ese día, siempre estoy muy agradecido a Dios. Recuerdo que estamos ahí en la sala de mi casa, de la casa de mis papás, y recuerdo que se reunieron los jóvenes, empezaron a llegar, hicieron una rueda, empezaron a cantar alabanza. Yo empecé a cantar también porque pues en realidad conocía las alabanzas de siempre, y empezamos a cantar y empezamos a cantar a Dios y de repente que en eso empezó a ocurrir algo muy extraño. Una muchacha empezó a hablar en lenguas. Y la verdad, yo en toda mi niñez y mi adolescencia y parte de mi juventud nunca había visto eso en la iglesia ahí en Hitsamuri. Dije yo, ¿qué está pasando? Yo me quedé así como una reacción como de interrogante. Y se levanta otro joven a interpretar a esta muchacha. Creo que tenía, en ese tiempo cuando llegué, llevaba 7 días sin poder hablar español. Solamente hablaba lenguas. Algo muy extraño que le tocó vivir a esa muchacha. Entonces, cuando yo llego, esta muchacha empieza a hablar lenguas ahí y yo no entendía nada y el muchacho empezó a interpretar. Todos le creían.
que lo que interpretaba era lo que la muchacha decía. Yo no entendía nada, la verdad. O sea, no sabía si creer o no creer. Y le digo que interpretaba el muchacho en ese momento. No, el muchacho que estaba interpretando, le digo que interpretaba. ¿Qué? Él estaba interpretando y decía: hay un ángel aquí que se va a dejar tocar, porque yo lo estoy viendo. Es lo que la muchacha decía, pero nada más él interpretaba. Era el único que entendía en ese tiempo las lenguas de esa muchacha. Y yo me quedé como así volteando para todos lados a ver qué. Y volvió a repetir: hay un ángel aquí y me está diciendo que se va a dejar tocar, que si alguien lo quiere tocar está en el centro de todos. Ya cuenta que era una rueda, la sala de mi casa no es muy grande, pero sí había un poquito de espacio, pero con un paso y medio llegabas al centro, de cualquiera que se quisiera arrimar. Y yo estaba esperando que los muchachos cristianos que ya tenían tiempo viviendo, ya a lo mejor meses viviendo el avivamiento ese, pues alguien pasara. O sea, usted sabe, pues, si te dicen está un ángel aquí, hermana Damaris, ¿usted qué hace? Pues paso. Yo sí paso. ¿Verdad? Entonces, sí. Yo estaba esperando la reacción de los jóvenes, que alguien pasara, pero yo creo que el plan Dios lo tenía conmigo, porque fui el único que lo tocó. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, bueno, resulta que dijo, y yo estaba esperando que alguien pasara y nadie pasaba. Y yo era el único que no estaba convertido. Y volteo yo con la muchacha y le digo, ¿y yo lo puedo tocar? Sí, me dijo, quien quiera pasar. Yo le estoy hablando ya en una forma interpretada, cuando él interpretaba, que las lenguas ni me acuerdo cuáles, ni sé cuáles hablaba la hermana, la muchacha. Entonces, ¿qué le digo? ¿Yo puedo pasar? Y me dice, sí, quien quiera tocarlo se va a dejar tocar. Híjole. Y yo volteo mi mirada hacia el medio y hago así, y mi mirada traspasa hasta la pared. Traspasa hasta la pared. Dije yo, qué mentira. No, qué mentira. ¿De veras, pues? Sí, me dijo, pásale. Entonces, cuando yo me levanto y paso y doy 2 pasos hacia el centro, me dijo, párate porque está enfrente de ti. Y yo vuelvo a fijar mi mirada, y mi mirada vuelve a traspasar y yo no lo veo. Y cierro mis ojos y empecé a maquinar en mi mente y dije, ahorita voy a dejar en vergüenza a estos hermanos porque es una mentira lo que están diciendo. ¿Y qué puedo hacer? Me dijo, lo que quieras hacer, él se va a dejar tocar. Entonces yo podía hacer esto y tocarlo, posiblemente, pero yo en mi mente maquiné y dije, ahorita los voy a dejar en vergüenza, voy a hacer esto, y cuando mis brazos se extiendan hacia mi cuerpo, yo les voy a decir, no anden diciendo mentiras para tratar de ganar gente. Esa fue mi mentalidad. Pero también sentí temor de hacerlo, y cerré mis ojos del miedo que me dio, cerré mis ojos y empecé a estirar mis brazos así. Y cuando yo iba a esta etapa así del abrazo, ya a esta etapa mis manos ya no se pudieron avanzar y ya no pudieron cerrarse. Y me dio miedo y apuñé mis ojos así y quise hacer más fuerza y no pude apretar mis manos, ya no las pude traer hacia mi cuerpo como yo quería hacerlo. Y de repente sentí una mano aquí así que alguien me tocó y me entró algo caliente por la cabeza así. Y me dijo, no tengas miedo, me dijo, porque el ángel te está tocando. Y yo recuerdo que yo me hinqué y le pedí perdón a Dios. Qué tremendo. Y yo le dije, Señor, te quiero conocer. Amén. Y se acercó la muchacha y se acercó el muchacho que interpretaba. Es que el mundo cristiano, lo sobrenatural sí existe. Sí existe, simplemente, como ya lo he comentado, de hecho, en un capítulo anterior ya lo comenté, simplemente hay que buscarlo y creerlo. Debemos de tener una comunión con Dios, buscarlo, o sea, ¿cómo quieres tener un encuentro personal con Él si no le buscas? Si no tienes fe.
y es una experiencia muy hermosa, ya como luego dicen los de Kitsamori, es otro nivel, eso. Yo he sentido la presencia de Dios, he sentido, pero a un nivel así, pues sinceramente no, y qué hermosa experiencia, cuánto te ama el Señor, como tú dices, eras el único que no estaba convertido y tuviste ese privilegio de tocar, de vivir esa experiencia sobrenatural, ese encuentro, y me imagino que desde ahí ya tu vida no volvió a ser la misma. No, ya no volvió a ser igual, la verdad que yo recuerdo cuando pasó esa escena de mi vida, se acercó la muchacha que dijo, que estaba el ángel ahí, se acercó el muchacho el que interpretaba, y me dijo, es necesario, me dijo, que me sirvas. Ya me empezó a hablar el Señor en palabra profética a través de la muchacha interpretando al joven. Me dice, es necesario que me sirvas. Y yo le dije, Señor, fueron las primeras palabras que yo le dije al Señor. Si tú me das amor por mi familia, yo te voy a servir. Si tú me das amor para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, yo te voy a servir. Y me dijo, la familia que yo te he dado es una familia muy preciosa, me dijo el Señor. Y la vas a disfrutar desde ahora. Y yo le dije, Señor, si tú me quitas las ganas de volver a fumar, las ganas de volver a tomar, las ganas de volver a drogarme, yo no vuelvo jamás a probar nada. Y estoy dispuesto, le dije, a bautizarme el día que tú me digas. Amén. Y de ahí me dijo, el domingo te vas a bautizar. Gloria a Dios. Y así es como llegaste al pastorado. Así como llegué al cristianismo. Al cristianismo. Sí. ¿Y al pastorado? Al pastorado fue otra etapa difícil. Yo baso mi vida cristiana como lo dice la palabra de Dios, que en la viña del Señor hay de todo. Pues sí. Me ha tocado vivir cosas muy, muy, muy bonitas como mi conversión y otras experiencias sobrenaturales que he tenido con el Señor, con ángeles, con visiones, con oír la voz de Dios, pero también me ha tocado ver personas que han profesado al Señor, que han predicado a Cristo, y la verdad que en realidad han sido otras personas que también marcaron mi vida en una forma muy fea de inclusive marcar líneas con muchas personas por ese tipo de personas que me ha tocado vivir, por las cuales también ha sido un proceso muy difícil. Por eso uno como cristiano, mucho ojo, guárdense, traten de vivir en santidad, porque no sabemos las marcas, no sabes cuántas personas nos están observando, dice su palabra que somos la sal, y ellos escuchan cristiano y tus ojos sobre ti. No, es que dice la Biblia que somos libros abiertos ante las personas. Exactamente. Entonces, la verdad, lamentablemente hay de todo en la viña del Señor. Dice la Biblia que en una casa grande hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Amén. Entonces, lamentablemente, los vasos de deshonra hacen el vituperio hacia Jesús, hacia el nombre de Jesús. Entonces, por eso hay muchas personas que también se han apartado de Dios, porque les ha tocado vivir un momento que muy difícilmente, a lo mejor nunca lo vivieron en el mundo y vienen al cristianismo y lo viven. Dicen, están peor los cristianos Sí, que los mundanos. Sí, y no es que estemos peor, sino que como es un lugar donde no tú vas y posiblemente nunca vas a ver eso, pero cuando te toca vivirlo, y dices, si esto es lo que se mira en el mundo, entonces ¿qué estoy haciendo aquí en la iglesia? Es lo mismo. Pero es que en realidad en la casa de Dios hay de todo. Sí, pero uno como cristiano debemos de marcar la diferencia. Con Daniel Santillanes hablábamos un poco sobre decir, muchos cristianos tendemos a decir, yo soy cristiano, pero mira, yo te puedo fallar, puedo pecar, pero tú no te fijes en mí, fíjate en Dios. Es cierto, nuestra mirada, nuestra meta debe estar puesta en Dios, pero uno como cristiano también tenemos la responsabilidad de es muy fácil llegar y pararme en el púlpito, es muy fácil
sentarme aquí con el micrófono y ver a la cámara y decir de tantas cosas, pero si yo no lo practico en mi vida, tengo que también, predicar y practicarlo con mi vida. ¿Para qué? Para que no suceda este tipo de cosas, de que la gente diga, no, pues, ¿qué diferencia hay adentro, afuera? Es lo mismo. No sé. Sí, lamentablemente pasan muchas cosas como por ejemplo esas. ¿Cómo te puedo decir? Si tú eres genuino en lo que estás haciendo, tu preocupación no va a ser por los demás, porque tu fe está fundada en el Señor. Pero hay gente que cuando apenas se están fundando en Cristo y que están entre si me meto o no me meto a las cosas de Dios y suceden cosas feas. Cuando suceden cosas feas en las congregaciones es cuando la gente no alcanza a fundamentarse en Dios. Porque Pablo, para decir estas palabras, el apóstol Pablo, para poder haber dicho estas palabras es porque era una persona con mucha responsabilidad con Dios. Cuando él dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo, esa es una palabra que pesa mucho. Amén. Porque es una palabra que no todos la podemos decir. No es una palabra que es nomás a la ligera. ¿Por qué? Por cómo estamos viviendo. Así es. Y eso, la verdad, es una etapa muy difícil. Como te digo, Pablo lo habló en una forma muy madura también, ya casi al final de su carrera como cristiano, lo habló esa etapa de su vida. Y la verdad que ya lo dijo con una firmeza. Pero cuando uno va comenzando en las cosas de Dios, comete muchos errores y horrores, de la forma en que si no te alcanzas a fundamentar es muy fácil que te vayas de alguna congregación. Pero alguien que ya está maduro, alguien que ha pasado algunos procesos, alguien que ya le ha tocado fallar inclusive, porque me ha tocado fallar en el camino de Dios, me ha tocado fallar porque la verdad esto es un camino muy difícil y muy bonito. Es de valientes. Es de valientes y es de gente con convicción. Amén. Con personas con convicción, ¿verdad? Que no te va a mover cualquier cosa. Así porque es. Hay muchas cosas que se pueden decir, muchas cosas que te puedo platicar de cosas que me ha tocado vivir en mi persona o con otras personas, las cuales me han ahorita catapultado hasta el lugar donde Dios nos ha puesto. No es algo que yo no es algo que yo haya quitado a alguien para ponerme yo, no. Es algo que Dios me lo ha dado. Amén. Es algo que Dios me ha permitido a mí y que es por su misericordia que estamos donde estamos ahorita. Amén. Bueno, pastor, hermano Toniel, creo que ya se nos acabó el tiempo. Yo sé que yo sé que quedaron muchas cosas pendientes que decir. Yo creo que vamos a tener que grabar un segundo capítulo de esta plática. Espero tener su disponibilidad. Yo con mucho gusto. Para que lo esperen el segundo capítulo, porque faltó mucho que decir, sí, la verdad, sinceramente. Sí. Yo sé que este podcast va a ser de bendición para su vida. No sé si gusta agregar algo más. Sí, claro que sí. Yo recomendarle a las personas que se están acercando a alguna congregación, que se están acercando a una iglesia, decirles que pues en realidad van a pasar muchas cosas muy bonitas y buenas, y también van a pasar cosas feas, pero, y le estoy diciendo en una forma de no engañar a las personas. Sí. Es que en realidad pasan cosas feas, pero fundamentate en Jesús y tu convicción, que la convicción de cada persona sea querer conocer a Jesús. Amén. Eso es lo que yo tengo que decirles, y Dios les bendiga grandemente, y con mucho gusto en otra ocasión pues ya hablamos acerca del proceso que nos llevó al pastorado. Claro que sí, ahí ya estamos agendados. Es más, ahorita lo vamos a agendar antes de que se nos escape. Bueno, familia, hasta aquí va a llegar este capítulo de este podcast. Espero que sea de bendición para su vida, y como siempre les digo, ayúdenos a compartir estos podcasts, estos capítulos, los reels, dejen su comentario. Créanme que para nosotros como creadores nos va a ayudar muchísimo. Y pues sin más preámbulo, que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Dejen sus peticiones aquí en los comentarios.
estaremos orando por cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén.